Entonces tenemos aquí ya al siguiente invitado de la tarde o noche, Jordi. Se dice que mientras no ha comido uno igual es tarde, igual que a mediodía es buenos días hasta que no come, entonces es Exactamente. tarde, ¿no? Es tarde, es tarde. Es Tarde, tarde, noche, bueno. vamos a tarde, noche, Tarde, noche en España. En, vesprada, En por allí, Latinoamérica llegamos a la exacto. hora de la comida, o sea, Exacto, estamos en otro horario, depende, porque hay mucha exacto. gente que está conectando desde Latinoamérica y también desde otros sitios. Oye, Mm. también, mira, aprovechar por el chat ahora mientras que eso, y habéis hecho cuando os estabais conectando esta tarde, pero como ha habido gente que se ha incorporado nueva y tal, ir haciendo un recordatorio ahora también por el chat desde los diferentes sitios en los que cada uno de vosotros habéis conectado, porque estamos en simultáneo, tanto se está emitiendo en YouTube como se está emitiendo en Twitch, ¿vale? Dicho esto, Jordi Ubach, o sea, muchísimas gracias en nombre de la organización por estar aquí con nosotros. Que va, a vosotros, un Especialista en placer. ciberseguridad, ¿no? Especialista en ciberseguridad en entornos OT-IT, ¿vale? Auditor de la ISO 27001, pentesting, análisis forense. Bueno, sería un suma y sigue y me quedo muy corta porque esto es como resubir un perfil muy grande, pero que yo siempre digo que luego siempre hay una esa de una slide que vosotros os presentéis mejor que nadie, pero es poner ese aporte mínimo al daros la bienvenida. Entonces, Sí. tú nos vas a estar hablando de industria y redes OT bajo amenaza, ¿no? Tengo ahí ya la presentación, voy a ir ya compartiendo y como nos vamos a meter ahí a recorrer contigo acompañados ahí de la mano, ¿no? A esas amenazas que se pueden presentar en el sector Exacto. industrial y esas cosas, pues nada, yo te dejo ahí que hagas el recorrido, luego las posibles preguntas que vayan llegando las estaré ahí bicheando y monitorizando y te las traslado al final. ¿Vale, Jordi? Venga, Perfecto. muchísimas gracias. Venga, gracias, Yolanda. Placer. Pues nada, agradecer a la organización de haber confiado en que hoy esté aquí. Y como decía Yolanda, pues vamos a hablar un poco de la parte OT, ¿no? De esa cacharrería y de esos entornos OT, que bueno, que la gente que nos dedicamos un poco a esto, pues decimos que somos aquel pariente pobre de la ciberseguridad, ¿no? Porque, bueno, quedan muchísimos entornos donde pues ni se invierte y después veremos con algunos ejemplos pues lo que puede llegar a pasar, ¿no? ¿De dónde? Bueno, la presentación ya la ha hecho Yolanda, por tanto nos la vamos a pasar. Básicamente me dedico a entornos OT y ciberseguridad industrial y vamos a ver un poquito de qué va todo esto, ¿no? Todo esto pues es lo que se llama esa cuarta revolución industrial, ¿vale? Que llaman, que es la parte, digamos, ciber, que hemos puesto toda esa parte de la industria en el entorno ciber. Ya se está empezando a hablar de una quinta revolución industrial, pero la realidad de muchísimos entornos y de muchísimas empresas es que todavía estaríamos en esa tercera revolución porque si algo tiene estos entornos, pues es esa complejidad y esa adaptabilidad, ¿no? Adaptabilidad porque contamos con sistemas y entornos que están diseñados para trabajar aproximadamente entre 30, 40 y 50 años. Por tanto, es complicado. Y poner estos cacharros, estos sistemas en una red para conectarlos a ese entorno ciber, pues da bastantes quebraderos de cabeza, ¿no? Como veremos. ¿Qué diferencia hay? Hay la diferencia de que si comparamos con IT, siempre acostumbramos a comparar con IT, es impensable pues pensar que tenemos entornos IT de más de 5, 6 o 7 años. Sí que hay entornos más antiguos, pero generalmente pues sabemos que servidores, switches, cualquier elemento pues se intenta renovar al cabo de pocos años, ¿no? Es decir, máximo intentamos cada 8 años cambiar esa tecnología, ¿no? Aquí esto no pasa y veremos pues las consecuencias que puede llevar todo esto. Básicamente, un sistema de control industrial, ¿qué sería? Pues básicamente es ese término, ¿vale? Que aglutina, engloba todos esos dispositivos fijos, modulares y que están interconectados y principalmente pues que entre ellos pues existen esas miles de conexiones de campo. Veremos cómo, ¿no? Veremos cómo se realizan estas conexiones. Vale, en cuanto a números. Tenemos números del 2020. Tenemos en cuanto a incidentes, principalmente pues tenemos 746, 750 incidentes en infraestructuras críticas. Veremos cuáles son las
infraestructuras críticas, da igual que sea de España, da igual que sea de Latinoamérica, da igual de donde sea. Al final, lo que categoriza una infraestructura crítica es el tipo de servicio que da y principalmente al número de habitantes que da este servicio, ¿no? Hay esos 746 incidentes aproximadamente. No sabemos dónde porque evidentemente es materia reservada y es complicado. Sabemos que estuvieron, pero no sabemos ni cuáles fueron las infraestructuras atacadas ni el alcance. Algunas sí que vamos viendo pues que hay alguna noticia, van saliendo en prensa, ¿vale? Pero principalmente se mantiene bastante en secreto por tema, evidentemente, de materia reservada. Es decir, no podríamos sacar a la luz de que una planta nuclear ha tenido un incidente de ciberseguridad, ¿no? Después tenemos incidentes en infraestructuras OT. Estos son directamente sobre la infraestructura OT, la cual aquí descartamos IT y estos son incidentes reportados. Podríamos llegar a pensar que podríamos multiplicar por 2, por 3 o por 4, porque pues veremos que hay muchísimas empresas que no tienen ni idea de lo que está pasando en su red OT. Y a diferencia de IT, pues tenemos aproximadamente 285 días de persistencia media, de los cuales sabemos que en IT son 140, 150, que pueden estar los atacantes dentro. Y principalmente pues tenemos incluso troyanos, gusanos en sistemas industriales, principalmente en HMIs o en escalas, que pueden incluso, hemos visto en algunas auditorías que hace 8 años que están por allí, ¿no? Pasa que, bueno, no pasa nada, no tienen ningún efecto porque el servidor al cual se conectaban, el servidor de Command and Control, pues ya no está, ¿no? Por tanto, no tienen afectación, pero continúan estando ahí. Veremos cuál es la principal causa de que estén allí. Vale, en cuanto a ciberataques, bueno, pues estamos viendo que ya nos dicen que en infraestructuras críticas pues ha aumentado un 41% en el primer semestre del 2021, es decir, tiene un crecimiento muy exponencial. Por tanto, es preocupante. Sí que se le empieza a dar visibilidad. Se empieza a ver que la cosa pues va más allá de echar abajo un simple PLC o infectar un HMI. ¿Vale? Después veremos cuáles son los diferentes ataques. Vimos el tema de Colonial, el oleoducto de Estados Unidos, que tuvo que pagar teóricamente 4,4 millones por un ransomware. Es decir, después esos números, pues bueno, pueden ser más grandes, más pequeños, pero en definitiva son números, ¿no? El tema de infección de sistemas de riego, ¿vale? En tema de agricultura, es decir, el daño que se puede llegar a causar es mucho mayor en temas de daños, porque si una cosa tienen los ataques a las infraestructuras, ya sean críticas o no sean críticas, ¿vale? A mí me da igual que el ataque sea a una infraestructura crítica, porque sí va a provocar daños mayores, ¿vale? Pero si no es crítica, pues puede causar daños igual, porque esos daños saltan a la capa física. En este caso, pues de la agricultura vemos pues que querían infectar con cloro, ¿no? Es decir, tú tiras a la agricultura cloro y es como si tiraras lejía a tus plantas, ¿no? Por tanto, el daño que puedes causar es inmenso. Ya no es ese daño lógico que te echen abajo un firewall, que te roben unos datos o que te echen abajo una base de datos, que sí que es preocupante, pero aquí estamos hablando de daños directamente a la capa física. Tenemos el hacker que intentó, que aquí, pues bueno, las noticias sabemos cómo son, ¿no? Hacker, no. Siempre abogamos por lo mismo, ¿no? Y apuntillamos, ciberdelincuentes. Un hacker no intenta envenenar una planta de potabilización de agua de ninguna ciudad, ¿vale? En este caso, pues bueno, fue un ataque, fue a través de un TeamViewer, que tienen la mala costumbre de estos entornos, de muchísimos entornos, tener allí un TeamViewer para acceso remoto y con los passwords, digamos, los passwords fijos, ¿vale? Por tanto, fijados.
Y bueno, y vieron que pues se estaba moviendo el ratón de la parte que inyectaba pues productos químicos al agua. Evidentemente, para la potabilización de agua pues se inyectan productos químicos, ¿no? Y se paró a tiempo. Pero bueno, alguien había accedido y podía haber manipulado el tema. ¿Vale? La Casa Blanca se han puesto las pilas, están desarrollando planes de seguridad para sistemas de control industrial. En España, pues también en este tema también vamos bastante bien. Vimos el cierre de la mayor productora mundial de carne, ¿vale? Como que afectaba y que daba suministro a McDonald's, es decir, que van por todas partes, y en España pues también hemos visto realmente ataques interesantes. Incidentes en firewalls, ¿vale? Reboteos de firewalls, en este caso de la red eléctrica, gobierno de Estados Unidos, que quiere utilizar tecnología antigua para volver a la tecnología antigua porque dicen que la tecnología nueva es fácilmente hackeable. Y en este caso, que pone arriba, la noticia de arriba del firewall, eso es interesante porque el reboteo de un firewall de una red eléctrica no es el mismo que el reboteo de un firewall claro, como puede ser de nuestra empresa, ¿no? Básicamente porque en nuestra empresa rebotearemos el firewall, o se nos reboteará en este caso, por un bug que había, y pues inicialmente nos dejará sin conexión temporalmente, no podremos enviar correos, no podremos acceder a según qué sitios, ¿vale? Y aquí, evidentemente, hay un daño, habrá un daño económico, pero aquí se acaba el problema. En una red eléctrica, en este caso, la caída de un firewall provoca, digamos, muchísimo más daños porque saltan diferentes protecciones para no sobrecargar subestaciones y redes de transporte de una forma, digamos, aleatoria, ¿no? Por tanto, ese firewall provoca que ciertas subestaciones que estén los aledaños, es decir, conectadas, la próxima subestación, pues automáticamente esa subestación se echa abajo, ¿vale? O ese sistema se desconecta de forma generalmente automática y por seguridad para no provocar sobrecargas. Por tanto, el daño, el reboteo de un firewall, vemos, en la denegación de servicio de un firewall, vemos que es mucho más preocupante que todo esto. Vale, en cuanto a evolución de los ataques, los que estéis un poco puestos, partimos de 2010, ¿vale? 2010 hubo lo que se llama un cambio de paradigma, ¿vale? Stuxnet, para quien no lo conozca, pues bueno, básicamente Stuxnet fue una infección a través de una empresa de mantenimiento que daba mantenimiento a plantas donde se hacía enriquecimiento de uranio, en este caso en Irán, fue en Irán, pues previsiblemente se infectó un pendrive a través de una empresa de mantenimiento canadiense, ¿vale? Lo único que hizo ese malware o ese troyano era acceder a los PLCs de la red. Primero identificaba los PLCs y después era capaz de modificar ciertos valores de esos PLCs, en concreto de las centrifugadoras de uranio, ¿vale? Esas centrifugadoras aumentaban la velocidad de una forma bastante sutil, lo que provocaba que rompieran mecánicamente y que durante un año Irán no pudiera enriquecer uranio, ¿vale? Hasta que no se dieron cuenta de lo que pasaba. Stuxnet teóricamente afectó a más de 1000 industrias, dijeron, ¿vale? No se sabe mucho más, no se sabe dónde salió, pero bueno, podemos saber o intuir que si esto pues iba dirigido a Irán, pues bueno, es decir, podemos hacer 2 más 2 y podríamos averiguar de dónde salió, ¿no? Pero en definitiva, pues ahí estaba, ¿no? Por eso el cambio de paradigma de estos dispositivos. Después tuvimos Habex, tuvimos Black Energy, tuvimos Industroyer, tuvimos Triton y el ECANS es del 2020. Vale, Triton también, bueno, era un ataque a los SIS, a los Safety Instrument Systems, ¿vale? Unos sistemas de control, los cuales, pues bueno, modificando un par de binarios, eran capaces de evitar que saltaran las alarmas, evitar que hubiera comunicación con los operarios y, bueno, provocaba explosiones, provocaba incendios, ¿vale? Porque los SIS son los últimos sistemas antes de saltar a la capa física, los cuales, pues, abren las válvulas de alivio, ¿vale? O levantan las alarmas al operador, ¿no? Por tanto, bueno, también son sistemas complejos,
¿vale? Afectó a más de 100 industrias, afectó bastante la parte de Oriente Medio y Oriente Próximo, refinerías de petróleo, explosiones, algunas muertes. Tampoco se sabe muy bien de dónde salió, ¿no? Pero si tratas a elementos complejos, a ataques dirigidos contra grandes infraestructuras de ciertos países, pues bueno, es decir, en el mundo pues puede haber 2 o 3 o 4 candidatos máximos a que generen esto, ¿no? Necesitas conocimiento, necesitas muchísimo dinero y necesitas que alguien te cubra las espaldas, ¿no? Por tanto, es tal como afecta. Infraestructuras críticas. Bueno, no, vamos a pasar rápidamente. En España hay 12 sectores estratégicos, ¿vale? Como podemos ver aquí, y son los que están controlados por el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. Están bien securizadas. En España las infraestructuras críticas están bien securizadas y mayormente están todas aisladas de la red, ¿no? La única forma que se podría llegar a hacer algo es con algún ataque interno a través de algún insider, ¿no? Pero están dentro de lo que cabe a nivel de infraestructuras, están teóricamente bien securizadas. Después es todo lo que hemos visto por detrás, ¿no? Los ataques al SEPE, ¿vale? Pero lo que son, digamos, ciertas infraestructuras sí que están bien securizadas, a pesar de que son foco de esos ataques y algunas de ellas, pues, hemos visto que estaban comprometidas, ¿no? SEPE, Ministerios de Trabajo, vimos en su momento, pues, sector energético, que estuvo muy en el candelero hace un par o tres de años, sector sanitario, hemos visto, pero se está haciendo un buen trabajo. CNPIC, INCIBE, CCNCERT, Policía Nacional, Guardia Civil, están haciendo un trabajo y una labor excelente. Vale, en cuanto al estado de la ciberseguridad de este tipo de cacharros, pues básicamente en la encuesta mundial en 2019, pues bueno, menos del 10% de las empresas han combinado IT y OT, lo que se llama la convergencia IT y OT. 24% de los departamentos de IT y OT tienen poca o ninguna interacción, veremos por qué. ¿Vale? Y el 61% pues informa y no se realiza formación cruzada. Aquí hay una serie de disputas cuando entramos en ciertos departamentos porque IT generalmente no conoce OT, porque la gente que se dedica a ciber de IT, pues para meterte en OT, pues también tienes que tener ciertos conocimientos de cómo funcionan los dispositivos, con qué protocolos trabajan, cómo son los buses de campo, los buses de datos, ¿vale? Y aparte, es un entorno, como os decía al principio, es el entorno, digamos, entre comillas, pobre, ¿no? Es un entorno sucio, es un entorno donde hay calor, donde hay frío, donde hay humedad, ¿vale? Entonces, es complicado de encontrar personal, ¿vale? Que sea de IT que sea capaz de esto. Ese desconocimiento pues lleva a que buena parte de este entorno se encargue del mantenimiento, se encargue pues generalmente el personal de mantenimiento de la fábrica, ¿no? Con lo que pues este personal de mantenimiento pues tampoco no tiene la formación en ciberseguridad. Y entonces pues veremos los números de los ataques y lo que puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, bueno, como tampoco nadie se quiere hacer, entre comillas, responsable de la parada de la producción, al final la parada de la producción conlleva que la máquina, el contador de miles de euros se ponga en marcha desde el momento que se cae un dispositivo. Por tanto, si alguien de OT dice, bueno, necesitamos abrir el puerto para que la empresa de Estados Unidos, de la máquina de empaquetar, nos haga el telemantenimiento, pues nadie se preocupa de nada más. Es decir, OT le pide al de sistemas que le abra el puerto y el de sistemas, como no quiere la responsabilidad, pues abre el puerto y aquí se acabó el problema, ¿no? Después eso se queda abierto, nadie se acuerda, entonces pasa lo que veremos a continuación. Vale, en cuanto a futuro mejor, pues bueno, el tema de la conectividad, necesitamos datos de planta, evidentemente, ¿vale? El jefe pues, quiere irse a su casa y quiere comprobar los datos de la planta, adoptar esa convergencia. Y después tenemos los protocolos. ¿Vale? Protocolos, hay una cantidad inmensa de protocolos, ¿vale? MQTT, Modbus, DNP3, ¿vale? Tenemos más de 400 protocolos industriales, por tanto, es también un gran problema, ¿no? Un problema directamente añadido.
¿Qué metodología de evaluación debería seguirse? Pues básicamente estos ocho pasos. Analizar el propósito del negocio, identificar los activos, determinar la conectividad, determinar las dependencias, el riesgo, determinar los riesgos críticos, acciones recomendadas y monitorizar. ¿Vale? Eso sería, digamos, el entorno ideal. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que en la mayor parte de las infraestructuras y de las industrias, porque aquí os digo, nos da igual que sean infraestructuras críticas, ¿vale?, que pequeñas industrias, como veremos. Un parón de una pequeña industria, ¿vale?, puede acarrear muchísimas pérdidas. Un parón de una pequeña subestación eléctrica de cualquier entorno, pues va a acarrear una pérdida importante de dinero, ¿vale? Entonces, no es una caída de un pequeño sistema IT. ¿Vale? Todo eso se basa en una normativa. La normativa en 2007 empezó la ISA 99 y ha ido evolucionando pues hasta la IEC 62443, ¿no? Es decir, hay una normativa. No es de obligado cumplimiento en España ni en Europa. Sí que hay recomendaciones, está la NIST. En Estados Unidos sí que tienen ciertas recomendaciones y ciertas obligaciones. Hay sectores que sí que ya tienen obligaciones. El sector químico, el sector petrolífero tiene que cumplir, seas grande o seas pequeño. Aquí en España, en Europa, no. Aquí en España tú puedes tener una industria química, vas a tener que cumplir todos los requisitos medioambientales, de riesgos laborales, todo lo que quieras, pero en cuanto a materia de ciberseguridad, no tendrás que cumplirlo. Si eres una empresa, una infraestructura crítica, entonces sí, entonces estarás auditado por las cuerpos y fuerzas de seguridad, tendrás que tener planes de seguridad al operador, planes operativos de apoyo, entonces estás más controlado, estarás monitorizado seguramente por el INCIBE, ¿vale? Pero si eres una empresa pequeña, fabriques lo que fabriques, pues no tendrás que cumplir la normativa. Sí que se va hacia aquí, es decir, Europa quiere ir hacia aquí, es decir, cualquier empresa que cumpla esa normativa. También es cierto que si metemos según qué normativas en según qué empresa, hay que cerrar directamente porque el coste económico será muchísimo más elevado y la factura no se va a poder pagar. Es decir, cambiar sistemas, cambiar la red, cambiar los protocolos de seguridad, cambiar PLCs, cambiar HMIs, cambiar todo esto, pues muchísimas empresas es inviable, ¿no? Por tanto, es complicado. Sí que a la larga, pues seguramente va a mejorar todo esto. Vale, las partes del estándar del IEC 62443, pues bueno, tenemos partes generales, tenemos partes de políticas y procedimientos, tenemos la parte de sistema y tenemos la parte de componente. Y algunos sectores específicos, eléctrico o algún otro sector, pues tiene incluso algunas partes dedicadas a este tipo de sectores. Y niveles, es decir, básicamente la normativa se basa en niveles, se basa en 6 niveles, ¿vale? Es decir, del nivel 0, que es el nivel de procesos, ¿vale?, hasta el nivel 5. A partir de aquí, a partir del nivel 4 y el nivel 5, en principio se nos escapa ya un poco de la parte OT, porque aquí entraríamos en la parte de ERP y en la parte de IT, es decir, la parte 4 y 5 ya la controlaría IT, pero nosotros sí que deberíamos centrarnos en esta parte de aquí, ¿vale? En la parte de procesos, control básico, área de control y la parte de control central. Aquí teníamos una particularidad en el nivel 0. El nivel 0, en principio, lo desestimábamos en materia de ciberseguridad, principalmente porque era la parte de buses de campo y de instrumentación, y esa instrumentación pues iba cableada, ¿no? El intentar romper algo de esta parte, pues principalmente no se podía porque tenías que estar físicamente en la planta industrial, ¿no? Es decir, tenías que ir allí, cortar un cable y eso, pues bueno, tenías que saltarte la entrada, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora no, ahora le tenemos que dar cierta importancia porque estamos empezando con toda la cacharrería IoT, estamos empezando a conectar muchísimos dispositivos de campo vía Wi-Fi, vía NFC, vía Bluetooth. Y estos dispositivos, pues principalmente
tienen lo que se hablaba en un poco una de las preguntas en la charla anterior, ¿no? El tema de la ciberseguridad. Aplicar ciberseguridad a dispositivos de este tipo, primera, pues por la urgencia que tienen, segunda, por el coste, es decir, un dispositivo a un pulsador remoto o un dispositivo, un sensor de temperatura que pueda costar 5, 6, 7 euros, pues la ciberseguridad que se va a aplicar pues es muy baja. Después está el factor consumo. Los dispositivos que no vayan alimentados directamente, ¿vale? Que vayan alimentados con batería, ¿cómo se reduce el consumo? Pues intentando minimizar. Si metemos una capa de ciberseguridad, una capa de cifrado, ¿vale? Va a hacer que la CPU sea un poco más grande y que el consumo eléctrico sea mayor. Por tanto, la duración de esa batería, que podría durar 5 años, pues se va a reducir seguramente a 2. Puede parecer, bueno, decir 2 años es mucho, depende. Si ese sensor lo tengo colocado en una torre que hace a 180 metros de altura, que tengo que subir por una escalera interior para cambiar esa pila, pues es más fácil que la pila dure 5 años que no que dure 2 años. ¿Vale? Por tanto, hay un pequeño, ese pequeño escollo, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos? Que estos dispositivos, pues muchos de ellos, el tráfico que mandan, las señales que mandan, van completamente en texto plano. ¿Vale? Puede ser suplantado, puede ser modificado, podemos causar denegación de servicio, es decir, se puede causar daño en este tipo de dispositivos desde el exterior de la empresa. Después tenemos los controles básicos, que estarían PLCs aquí, y los temas de los HMIs, que ya sabemos lo que pasa, ¿no? Los HMIs, pues, HMIs y escadas, pues sistemas Windows XP, Windows 7, es decir, estos tienen casi el 60% de los escadas HMIs o tienen este tipo de sistemas operativos o tienen sistemas operativos embebidos, como pueden ser RTOS o VxWorks, ¿vale? Es decir, que son completamente, muchos de ellos vulnerables, ¿no? Un Windows XP o un Windows 7, pues ya sabemos lo que hay, ¿no? Y después tenemos lo que os decía, ¿no? Esa singularidad que tienen los dispositivos, es decir, sistemas específicos, Windows XP y Windows 7, hay muchísimos procedimientos, ¿vale? Es decir, que debemos tener muchísimo cuidado con todo esto y es muy complicado de modificar. ¿Qué debemos hacer con todo esto? Pues básicamente aislar estos equipos, no meterle conexión a Internet. Muchísimos de ellos tienen que trabajar con cuentas privilegiadas, con cuentas de administrador, ¿vale? Por tanto, ¿por qué? Pues porque el operador de la mañana, el operador de la tarde, el operador de la noche, el aplicativo, el SCADA, cualquier aplicativo necesita funciones de administrador y, por tanto, pues aquí perdemos buena parte de la seguridad, ¿no? Después está una parte importante que es la identificación de activos. Esa identificación de activos, ¿vale? Es un caos. En las empresas es un caos. Cuando tú preguntas para una auditoría de seguridad en una empresa cuántos activos tienen, pues generalmente no te saben decir lo que tienen. ¿Por qué? Pues porque unos los ha montado el proveedor de la maquinaria tal, el otro lo ha montado el proveedor de la maquinaria tal, el otro lo montó el operario de mantenimiento, el otro ha puesto un conversor RS232 a Ethernet, ¿vale? Y hay un descontrol total. Nos hemos encontrado empresas que preguntas y te dicen, no, yo tengo entre 500 y 700 PLCs. ¿Vale? Pero ¿tienes 500 o tienes 700? No, es que no lo sabemos. Es decir, entonces, una de las primeras tareas, a diferencia de IT, cuando haces una auditoría en un entorno industrial, es hacer un descubrimiento de activos. Y eso pues sirve para ti, para hacer la auditoría, y sirve directamente para la empresa, ¿no? Es decir, la empresa para saber realmente qué tiene. Vale, y problemas comunes. Faltan diagramas de sistema, no tienen sistema de gestiones de cambios, controles de límites, no hay entornos de prueba. Es decir, aquí no podemos subir o levantar un PLC en la nube, porque no se puede. Levantar un HMI en la nube no se puede. Tener 2 dispositivos, uno en la mesa del laboratorio, no se puede, porque no estará conectado a la máquina, por tanto es complicado, ¿vale? Sin políticas de contraseñas,
ningún proceso que rija la implementación de accesos remotos. Vemos que hay muchísimos entornos publicados directamente a Internet, ¿vale? Ordenadores portátiles fuera de dominios, notificaciones de cambios, sin políticas de dispositivos móviles, es decir, que es un caos, ¿no? Eso sería un poco la realidad diaria. Cogemos la red, tenemos PLCs, tenemos cámaras, tenemos servidores web, tenemos dentro de la red, tenemos ordenadores cliente, endpoints que tienen conexión a Internet. No sabemos por qué. Dentro de una red de automatización no debería haber ningún dispositivo con conexión a Internet, pero están ahí, tienen correo, navegan, nos encontramos absolutamente de todo. Vale, esto pues sería un poco lo que deberíamos hacer, es una buena segmentación, deberíamos segmentar. Segmentar es la clave principal y principalmente en OT, ¿vale? Es decir, la segmentación es crucial. Es decir, yo debo separar mis dispositivos, ¿vale? De una forma totalmente segura. ¿Vale? En cuanto a monitorización, es otro apartado, ¿vale? Que deberíamos tener en cuenta. Es decir, la monitorización de los dispositivos, la monitorización de la red, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra red? ¿Vale? No sabemos generalmente qué pasa en la red. Por tanto, debemos pues colocar IDS, debemos colocar IPS, debemos colocar sistemas de log, ¿vale? Para saber lo que está pasando. Debemos colocar honeypots, ¿vale? Para saber un poco qué es lo que pasa por ahí y realmente no lo tenemos. Cuando vamos a un incidente, decir, bueno, ¿qué tenemos? No, es que no tenemos nada. ¿Tenéis IDS? No. ¿Tenéis IPS? No. ¿Tenéis sistema de logs? No. Nos tenemos que fiar de los logs de los dispositivos. Un log de un dispositivo puede almacenar 600, 800, 1000, 2000 logs. Se almacenan en pila y van cambiando y se van borrando, ¿no? Por tanto, es bastante preocupante cuando accedemos a un incidente. Y esto es un ejemplo, un pequeño ejemplo de los dispositivos que tienen conectados, de una alta exposición, ¿vale? Esto es una plata de tratamiento de agua, ¿vale? Y esto es, en principio, el diagrama de esa planta. Tenemos los diferentes elementos de cómo se hace la purificación del agua, ¿vale? Y esto es lo que se encuentra. Es decir, si tú accedes o buscas esa planta, esto es lo que te encuentras por ahí. Te encuentras PLCs antiguos, PLC 5E, es decir, es un PLC que tiene alrededor de 25 años, ¿vale? Te encuentras Hitachis, te encuentras Mitsubishis, te encuentras Omroms, es decir, te encuentras equipos Modbus, ¿vale? Esto de esta planta, y esto es un entorno real, ¿vale? Esto es lo que te encuentras de esa planta. Todo esto está expuesto, todo esto está abierto. ¿Por qué? Bueno, pues porque seguramente pues pasa lo que dijimos, ¿no? Se van conectando equipos, se van conectando al exterior, nadie se preocupa, simplemente la única preocupación que hay en estos entornos es que no pare, ¿vale? Y al final pues pasa todo esto. Aparte de todo esto, tenemos las exposiciones típicas, aparte de los puertos típicos de entornos industriales, 102, 502, 48, 40, 20.000, tenemos los puertos asociados a IT. ¿Por qué? Pues porque un PLC dispone de un servidor FTP, dispone de un servidor SSH, dispone de un servidor web, ¿vale? Es decir, ampliamos muchísimo el ámbito de exposición. Vulnerabilidades compartidas totalmente con IT. Denegaciones de servicio, autenticación, buffer overflow, corrupción de memoria, ¿vale? Es decir, que se comparten totalmente. ¿Por qué? Pues porque un dispositivo de estos es muy simple. Causar una denegación de servicio en un PLC es relativamente sencillo. Dispone de una CPU que es compartida para la ejecución del programa y para la gestión de la red. Por tanto, enviándole una trama de paquetes grande e importante, vamos a causar denegación de servicio. ¿Con qué peligro? Con el peligro de que si tú causas una denegación de servicio en un servidor web, posiblemente se rehaga, es decir, se levante, solo al cabo de 5 minutos pues tenga servicio. Aquí no. Aquí, si causas una denegación de servicio en un PLC, posiblemente se venga abajo y tengas que ir físicamente a desconectarlo de la red eléctrica y volverlo a conectar. Por
tanto, el daño que causamos es muchísimo mayor. Un estudio del CCI, del Centro de Ciberseguridad Industrial, lo encontraréis, que se hizo en este caso en Euskadi, ¿vale? Y se preguntaba cómo estaban sus redes, ¿no? Y pues bueno, vemos aquí en colores, pues vemos las redes industriales están conectadas directamente, otros que no lo saben, ¿vale? Es decir, que la red corporativa están segmentadas por un dispositivo de filtrado, es decir, que bueno, el ámbito, es decir, todavía es complejo. Y después Kaspersky hizo una pequeña encuesta de 320 muestras, preguntó cuántas veces la organización había experimentado un incidente de ciberseguridad. Y vemos que, bueno, había unos que decían 3 o más, había un par, alguna, y los que nos preocupan son estos aquí, el 51% de que dice que no han tenido experiencia, un 8% que no lo sabe y un 10% que no tiene medida. Por tanto, estamos hablando de un 70%, ¿vale?, de empresas que no saben realmente qué es lo que está pasando en su red. Vale, para avanzar un poquito, lo que teóricamente debe preocuparnos. A mí las grandes infraestructuras críticas, en principio, no me preocupan porque entiendo y sé que están bastante bien securizadas. ¿Vale? A mí lo que me preocupa es las pequeñas, las que no están catalogadas como críticas, pero que pueden afectar a esa capa física, ¿no? Es decir, podemos tener una gran central hidroeléctrica puesta en el Tajo, ¿vale?, o en el Ebro, que estará securizada, estará monitorizada y será una infraestructura crítica, pero podemos tener una pequeña central hidroeléctrica en un pueblo de aquí de al lado, ¿vale?, que esta es la realidad, básicamente esta es la realidad, que tiene unos PLCs que están abiertos a Internet y que tienes acceso directo al PLC, es decir, puedes conectarte, desconectarte, puedes parar, puedes abrir, puedes hacer lo que quieras. Y encima reportas esa vulnerabilidad y un año después todavía está puesto en algún cajón, ¿vale? Porque las vulnerabilidades con el puerto del PLC continúa estando abierto. Tenemos centrales de producción solar que posiblemente, pues bueno, nos parecería que son una tecnología relativamente nueva, pero estamos en lo mismo. Equipos de cabecera, credenciales por defecto, comunicaciones en texto plano, es decir, que volvemos, aunque apliquemos tecnología nueva, volvemos a caer en los errores antiguos. Plantas de tratamiento de aguas, plantas de refrigeración de edificios, incluso algunos son edificios públicos, puedes llegar a cambiar, modificar las temperaturas del aire, las temperaturas del edificio, cambiar los sensores de presión del amoníaco. Muchísimas de estas máquinas van con amoníaco. El amoníaco es explosivo y es dañino, por tanto, puedes llegar a causar daños. Abiertas con TeamViewer, ¿vale?, o abiertas con VNC 1, 2, 3, 4. Es decir, esto parece muy rocambolesco, parece ciencia ficción, pero es así. Es decir, a Internet, ecógrafos, sistemas de rayos X, sistemas de TAC, ¿vale?, directamente en Internet sin ningún filtro. Servidores de intercambio de ficheros que usan el protocolo DICOM totalmente abiertos. Puedes descargarte pruebas médicas, información de los pacientes. Puedes modificar algunas de estas pruebas médicas, se pueden llegar a modificar porque la imagen no deja de ser un array de bytes, ¿no? Por tanto, estamos metidos en un entorno otra vez, ¿no? Llegamos aquí, un hospital, alguien compra un ecógrafo, le dicen al DIT, oye, necesito estos puertos abiertos porque tenemos que mandar los datos a estos servidores o tiene que acceder tal persona de mantenimiento desde el exterior. ¿Vale? Ese puerto se queda abierto allí, credenciales por defecto. ¿Por qué? Porque el fabricante te da algo de seguridad, que ahora empiezan a dar seguridad, pero quien compra la máquina o quien instala la máquina muchísimas veces no entiende de ciberseguridad de este tipo de dispositivos. Por tanto, quien la vende, te la vende, quien la instala, instala con las credenciales y las IPs por defecto. Vale, y el adversario. ¿Quién es el adversario? ¿Quién puede ser el adversario? Muchísimos. Es decir, desde alguien que intente sabotearte a redes
a botnets directamente o a uno de los adversarios que cada vez, por suerte, hay menos, es el director de la empresa. El director de la empresa a veces, cuando tiene que destinar a esas partidas presupuestarias, esos presupuestos en materia de ciberseguridad, la centramos directamente en IT. Porque la pregunta de ese CEO, de ese director de la empresa, es decir, bueno, ¿quién va a querer acceder a mi maquinaria? No tengo nada que ocultar, ¿no? Y realmente sí que tienes que ocultar. Realmente tu maquinaria es tu core de producción, de donde sale el dinero de todo el resto de la gente que estás pagando y que en una caída o en un parón, pues te va a empezar a costar muchísimo dinero, ¿no? Y sí que es cierto que cada vez hay algo más de concienciación y algo más de apoyo por parte de dirección de la empresa. Pero si dirección de la empresa no ve el problema, pues realmente tenemos un serio problema. Vale, esto sería un poquito de cómo aplicar esa escala de seguridad, arquitectura, defensa pasiva, defensa activa, inteligencia y parte ofensiva. En cada una, pues bueno, aquí vemos pues el tema de IPS, antivirus, sí podemos poner, evidentemente, ¿vale? El tema de recolectar datos para ver qué está pasando, ¿vale? Y esto sería la tipología de un ataque, ¿vale? Un ataque a un entorno OT. Básicamente, hasta aquí la parte final, hasta aquí la exfiltración, es similar a IT. Y aquí es donde se dividen un poco los caminos. Es decir, o exfiltramos datos, que bueno, que ya últimamente estamos viendo que también podemos exfiltrar datos de IT desde la parte de OT. ¿Por qué? Pues porque PLCs, HMIs se conectan a bases de datos, ¿vale? Y tienen almacenadas las credenciales para las conexiones a esas bases de datos, para las conexiones de Active Directory. Por tanto, un ataque a OT, pues podemos llegar a extraer credenciales de la parte de IT. Pero la otra bifurcación es el causar ese daño, el causar la explosión, la caída del servicio, el hacer que un dispositivo sea irrecuperable, es decir, meterle, como estamos viendo, un ransomware a un robot o a un PLC, dejas el dispositivo totalmente irrecuperable, ¿vale? Allí sí que no hay solución. Sí, bueno, volcarle un firmware, intentar volcarle un firmware a nivel interno, pero es mucho más complejo, que sería instalarle otra vez el Windows 10, ¿no? Por tanto, la cosa se nos complica. Vale, en cuanto a las tácticas que utilizan los adversarios, acceso inicial. Este acceso inicial es algo más complejo que en IT, porque debes conocer un poco la infraestructura. Debes conocer si vas a buscar o vas a atacar una planta de tratamiento de aguas, pues van a tener que buscar, ¿vale?, qué dispositivos se utilizan. ¿Vale? Hay ciertos dispositivos específicos que son utilizados pues para plantas de agua, para energía eléctrica, para el sector de la automoción, para el sector petrolífero. Hay una serie de elementos, de PLCs, de HMIs, de RTUs, de cualquier elemento, que son específicos. Entonces, tienes que conocer un poco esta tipología de elementos, tienes que conocer un poco cómo es una infraestructura. Es decir, si yo sé que una fundición, pues bueno, sé que habrá unos hornos, sé que habrá unos crisoles, sé qué dispositivos habrá en esos crisoles posiblemente y sé un poco cómo estará esa infraestructura. Por tanto, tienes que tener, sí que aquí es cierto que tienes que tener algo más de conocimiento, ¿vale? De conocimiento técnico. Vale, esto es el ransomware, un avance del ransomware. Vemos ya de 2018 a 2020, vemos cómo crece el ransomware, los ataques en las redes de sistemas de control industrial. Vale, vemos que en un par de años la evolución ha sido bastante importante y esto va más. Es decir, ya hay algún fabricante que está empezando a diseñar antivirus directamente para sistemas industriales. Lo que pasa es que estos antivirus solo se podrán instalar en sistemas nuevos. Sistemas de los que os digo, de 25 o 30 años, es totalmente inviable. En cuanto a geografía de los ataques de ransomware, ¿vale?, vemos que Europa y Estados Unidos pues encabezan un poquito el ranking,
¿vale? Y eso es normal porque es donde hay pues muchísima más automatización. Vale, y ahora vamos a ver la parte un poquito de lo que puede afectar, ¿vale? Lo vamos a ver rápido, vamos justos de tiempo. Más que nada, os lo voy a presentar porque no quería hacerlo en directo, más que nada, pues porque primera, evidentemente es ilícito, segunda, para no mostrar IPs y para no mostrar todo eso, ¿vale? Os voy a mostrar 4 ejemplos que he hecho en estos días anteriores, ¿vale? Y así, pues cada uno, pues podéis sacar vuestra conclusión, ¿vale? Porque sabemos, pues que ahora entrar o meternos en un sitio de estos, pues es directamente ilícito, ¿vale? Aquí tenemos el tipo de incidentes, ¿vale? El incidente de Union Carbide, el incidente de Marochi, el incidente de SQL Flammer, Stuxnet, Dragonfly, ¿vale? Lo que afectó directamente, impactos económicos, impacto social, ¿vale? 134 heridos, ¿vale? Es decir que vemos que causa daños en la parte física. Vale, esto es el mundo real, esto es tal cual, esto está sacado de buscadores, ¿vale? Y acceso totalmente abierto, ¿vale? Esto es como vemos, ¿vale? Si alguien lo conoce, es una SCADA de un sitio donde se genera electricidad, donde se maneja electricidad. Esto es de una subestación transformadora, ¿vale? Por tanto, sabemos y está allí abierto, está directamente abierto. Nadie, supongo que se ha preocupado de hacerle nada. Aquí está tapado, ¿vale? Aquí tendríamos los botones de control, ¿vale? Por tanto, nadie se ha preocupado absolutamente de nada. Sistemas de gasolineras, ¿vale? Es decir, hay muchos dispositivos que controlan los niveles y controlan ciertos entornos de esas gasolineras, ¿vale? Vemos, pues, el tanque, el producto, el volumen, ¿vale? El peso, la temperatura, ¿vale? Es decir, y aquí, pues bueno, esto está abierto por un puerto específico, es un tipo de dispositivo específico, se puede manejar vía Telnet, es decir, sin ningún tipo de credencial, puedes acceder y puedes manipular ciertos datos o ciertos parámetros de estos dispositivos. ¿Vale? Esto hay muchísimos, Estados Unidos, Europa, ¿vale? Es un dispositivo muy, muy, muy utilizado, ¿vale? Y se puede acceder directamente sin romper nada. Todo esto que estamos viendo es sin romper absolutamente nada, ¿vale? Es decir, abierto o que tiene algún bug de seguridad, algún bypass de autenticación, algún acceso sin autenticarte, es decir, que tiene realmente sin romper absolutamente nada. Tenemos contadores, los smart meters, los contadores que podríamos tener en nuestra casa, pues tenemos ciertos entornos donde vemos pues muchísimos dispositivos conectados. Tenemos toda la parte de control, toda la parte de acceso, ¿vale? Está tapado para que no se vea, ¿vale? El acceso a cada contador, ¿vale? Es decir, la unidad que es, el número de serie, podríamos ponerlo en on, en off, modificar las tarificaciones, modificar el conteo, ¿vale? Sin ningún tipo de restricción. ¿Por qué? Porque está abierto, está sin credenciales, está sin acceso y está en modo administrador, ¿vale? Y esto está abierto directamente a Internet. Y esto ya os digo, esto es de hace un par de días. Esta parte más práctica la busqué hace un par de días. ¿Vale? Plantas de energía solar, ¿vale? Vemos un montón de dispositivos. Tienen un dispositivo de cabecera que es un sistema que se llama Webbox, ¿vale? Que generalmente o llevan las credenciales por defecto, generalmente está abierto, ¿vale? Y vemos los diferentes elementos. Esto sería, para los que no lo conozcáis, cuando pasáis por una planta fotovoltaica, ¿vale? Cada panel de esos solares, que hay 60 paneles de producción de electricidad, es un elemento de estos. Estos son los dispositivos de control que tienen esos elementos, ¿vale? A partir de aquí también hay giroscopios y hay otros elementos. Estos dispositivos se pueden manipular, se pueden modificar, se pueden echar abajo, es decir, se puede hacer lo que se pueda. ¿Por qué? Pues porque está abierto y no se ha preocupado nadie de cerrar todo esto. ¿Vale? Temas, plantas de tratamiento químico. Aquí sí que nos vamos a temas ya un poco más peligrosos. Es decir, aquí ya vemos pues que tenemos
tenemos temas de sedimentos, tenemos válvulas de escape, tenemos bombas, ¿vale? Todo eso ya es más peligroso. Aquí sí que el daño que se puede causar ya es un daño bastante mayor, ¿vale? Pero esta está abierta, está fuera de España, evidentemente, no nos vamos a meter aquí en España, ¿vale? Pero está abierta y está tranquilamente abierta. Parece ser pues que a nadie le preocupa que esto esté abierto, ¿no? Otra, pues una caldera, ¿vale? Una caldera típica, ¿vale? Bombas, temperaturas, sistemas de recirculación, intercambiadores, ¿vale? Botoncitos a través de una aplicación que es Winlock, ¿vale? Y a partir de aquí, pues, bueno, nadie parece ser, pues, que nadie se ha parado a mirar si esto está expuesto en Internet. Esto es de un edificio, este es de Abu Dhabi, ¿vale? Un sistema de refrigeración de un edificio, control de los ventiladores, de la refrigeración, esas refrigeraciones forzadas que tenemos, pues también, ¿no? Off-on, darle al botoncito, pim pam, se ponen en marcha, se paran, no queda ningún rastro. ¿Por qué? Pues porque está abierto y si el atacante accede pues a través de la red Tor, accede a través de una VPN o simplemente se conecta desde un cibercafé, pues bueno, pues puede parar, poner en marcha, bajar la temperatura y hacer lo que haga falta de estos edificios, ¿no? Esto es lo que os decía, ¿vale? Conexión directa a un PLC. Yo tengo un pequeño programa del PLC, ¿vale? Sea la marca que sea, Omron, Schneider, el que sea. No diremos marcas aquí, ¿vale? Pero le meto la IP, le meto modo online y estoy conectado directamente. ¿Qué puedo hacer? Clicar encima de cada uno de estos interruptores o sensores, abrir, parar, abrir la válvula, abrir la compuerta, vaciar, parar la bomba, ponerla en marcha, ¿vale? Es decir, lo que sea, ¿vale? Lo que sea, ¿vale? Otro sistema de energía solar, ¿vale? Sistemas médicos totalmente abiertos, es decir, aquí tenemos datos de pacientes, tenemos pruebas, tenemos absolutamente de todo, ¿vale? Y esto está abierto, esto está sin cerrar, está totalmente abierto. ¿Por qué? Pues básicamente no sabemos por qué, ¿no? Principalmente por desconocimiento y por falta de formación, ¿no?